Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de base de datos. Ya estamos dentro de nuestra base de datos. He cargado una que se llama Cite, que vamos a ver qué contenidos tiene. Vamos a hacer un show tables. Vemos que tenemos 5 tablas, de las cuales vamos a trabajar específicamente con 2 de ellas hoy: localidades y provincias. Vamos a mirar qué hay en provincias. En provincias tenemos 2 campos, un campo ID y un campo provincia. El campo ID tiene la particularidad que es clave primaria, es decir, es un valor numérico en este caso, porque es un tipo integer, que no se repite. Y que además con cada nuevo registro que se vaya agregando se va autoincrementando. Es decir, arranca y cada vez que agreguemos un registro va a sumar 1. El campo provincia es un campo de texto, un varchar, que no hay ningún tipo de problemas, se puede repetir y en general correspondería a un texto. Entonces vamos a hacer un select, así, con un limit. Vamos a poner un límite de 0 a 10 y vemos que tenemos que el ID de la provincia corresponde a un nombre. Es decir, tenemos que el 1 es a Buenos Aires, el 2 es a Buenos Aires GBA, el 3 es a Capital Federal, 4 Catamarca, el 8 es a Corrientes. Entonces sabemos que tenemos ahí aproximadamente unos 20 y tantos registros que corresponden a la totalidad de las provincias argentinas que están en esta pequeña tabla. Ahora vamos a analizar cómo está la tabla de localidades. También utilizamos un limit para que no se nos vaya un poco al diablo, que acuérdense que eran varios registros, eran 1700 registros, y acá tenemos que para la localidad, 1700 registros en Corrientes. En la totalidad del país vaya uno a saber cuántos serán. Pero acá en esta consulta que hicimos muy breve, vamos a ver que el ID de localidad no se repite, se ve que debe ser la clave primaria. El ID de provincia sí se repite porque en este caso tanto 25 de Mayo como Bahía Blanca y todo lo que está en el medio pertenecen a la misma provincia. Ahora, ¿por qué nos sale el ID de provincia y no nos sale el número? El nombre, digo. Bien, eso es debido a que nosotros, para trabajar con varias tablas y ahorrar tiempos y hacerlas más consistentes, en lugar de volver a escribir Buenos Aires en cada campo ID de provincia, ponemos simplemente el número que corresponde a la provincia. Entonces, cuando nosotros consultamos, nos va a dar el ID que corresponde a una provincia específica. Esto nos hace suponer que bien, tenemos que memorizar todos los ID o tenemos que buscar una forma de que estos valores se representen por sus nombres. Bien, lo primero que vamos a hacer es utilizar un alias. Un alias es, como el nombre lo indica, algo que reemplaza el nombre original. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner registro. ID de provincia, vamos a ponerle provincia. Y por supuesto, localidad lo dejamos como está. De la tabla localidades, un límite de 0 a 10. Bien. Fíjense que ahora en lugar de decir ID y ID de provincia, dice registro y provincia. Esa es la función de un alias. Hace que las tablas sean más amigables para leer, pero también nos sirven, por ejemplo, cuando hacemos consultas. Porque, por ejemplo, si tenemos tablas o registros que son campos que tienen nombres muy largos o muy complejos, los podemos resumir con un alias. Ahora, vamos a enfocarnos en lograr que provincia sea texto y no un ID. En ese caso tenemos que consultar 2 tablas, la tabla provincias y la tabla localidades. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar de localidades, es la tabla,
Vamos a reemplazar localidades por tabla 1, punto id, lo vamos a poner como registro, aquí estamos. Vamos a la tabla 2, que es de provincias, provincia. Acá no vamos a usar as porque sabemos que se llama provincia. Y después tenemos la tabla 1, que es localidad, que tampoco hace falta que le pongamos nombre. Todo esto lo vamos a seleccionar desde la tabla de localidades como tabla 1 y por supuesto provincia como tabla 2. Esto es importantísimo. Fíjense que nosotros estamos cruzando información de dos tablas. Y por supuesto que le vamos a poner un límite de 0 a 10 para hacerlo sencillito. Magia. Ahora, en lugar de decir 1, nos va a decir todo esto, pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque fíjense que no pusimos una condición where. Entonces lo que nos está listando provincias es la tabla de provincias. No nos está diciendo que 25 de mayo es de tal lugar o de tal otro. Entonces vamos a corregir esa consulta de la siguiente manera. Tenemos el select, está correcto. Tenemos el from, también está correcto, pero hace falta que le hagamos un where donde tabla 1.id provincia sea igual a tabla 2.provincia. ¿Por qué? Porque si no nos va a dar un listado, así de simple. Y por supuesto que el límite lo vamos a establecer como corresponde para que podamos verlo en pantalla en 10. Bueno, fíjense que acá hay un montón de errores. Las consultas entre dos tablas son un poquitito complejas a veces, pero se pueden solucionar fácilmente. Aquí estamos viendo la consulta que hemos realizado, la cual estamos marcando en este momento, y el resultado que en lugar de dar el número de ID, nos está dando obviamente los nombres de la provincia. Vamos a realizarla paso a paso a continuación. Como ya la han visto, va a ser más fácil de seguir. Entonces, en primer lugar, tenemos un select donde utilizamos un alias para la tabla de localidades, donde tenemos un id que le vamos a poner como registro, simplemente para ver cómo funcionan los alias. Tenemos la tabla 2, que vendría a ser la tabla de provincias, que en este caso, lo que vamos a llamar de la tabla 2 es el nombre de la provincia. Por último, tenemos la tabla 1, que simplemente es localidad. Esta es la primera parte de la consulta. Ahora, la segunda parte es donde decimos de qué tablas tenemos que tomar esos campos. Entonces, localidades como tabla 1. Por supuesto que provincias como tabla 2. ¿Correcto? Bien. Ahora, la condición para que en lugar de un número nos salga, por supuesto, un valor de texto, no un valor numérico. Entonces, el where es el siguiente. Presten atención. De la tabla 2.id tengo que lograr que haya una equivalencia con la tabla 1.id provincia. ¿Qué quiere decir esto? Yo en la tabla de localidades tengo el id de provincia, pero yo quiero que ese valor concuerde con el valor id de la tabla provincias y que me dé por resultado el valor provincia. Por supuesto, ahora agregamos el limit y voilà. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que en lugar de salir los números, salen los textos. Esto es una consulta entre dos tablas.
El campo relacionado es el ID de provincias con el ID provincias de localidades. En uno oficia como clave única primaria y en el otro como un campo más que se puede repetir. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos y muchas localidades en todas las provincias argentinas. Ahora bien, la pregunta que yo les dejo para contestar, que por supuesto va a ser una consigna, es ¿cómo hago para que me dé los datos de Corrientes? ¿De acuerdo? Eso significa lo siguiente, que tienen que hacer una consulta que me arroje solamente los datos de Corrientes, pero que me reflejen acá en esta tabla de salida, en lugar de Buenos Aires, Corrientes. Muy bien, es una clase complicada a pesar de lo sencillo que traté de mostrarlo, pero yo les sugiero que la vean varias veces y por supuesto lean la bibliografía correspondiente, ya que en la bibliografía van a tener más ejemplos y van a poder solucionar esta cuestión que es tan importante, que es relacionar las dos tablas, porque precisamente esta capacidad de relacionamiento es fundamental para trabajar con tablas muy complejas. Si ustedes observan en mis bases de datos, van a ver que tengo una serie de bases de datos llamadas DB GermoWeb. Como un ejemplo de la complejidad del relacionamiento de las bases, les voy a mostrar, ya que me han solicitado por mensaje, cómo funcionaría, por ejemplo, una vista que yo he creado que oficia como un query. Vamos a hacer entonces primero la descripción de esa vista, de la base de datos. Fíjense que tiene muchos campos, muchísimos campos, 33 campos para rellenar. Ahora veamos cuál es el resultado de esos campos. Vamos a hacer así un select y vamos a hacer un limit de muy cortito porque es muchísima la información. Fíjense, es tanta que no entra en la pantalla. De hecho, acá tienen las etiquetas de las 33 columnas o registros, y acá vamos viendo en cada uno de los campos la información que se va generando. ¿Ven? Fíjense que es muchísima información. Si nosotros tuviéramos que repetir, por ejemplo, Poaceae bromus auleticus, que vendría a ser familia, género y especie de una papa, tendríamos que poner cualquier cantidad de veces Poaceae bromus auleticus. En cambio, como estos campos están referenciados con otros, si yo tengo un campo donde describo familias, Poaceae lo escribo una sola vez. Dentro de las Poaceae hay multitud de distintas variaciones. Por ejemplo, bromus es una de ellas. Y así sucesivamente. Entonces, en lugar de escribir Poaceae bromus auleticus miles de veces, las escribo solo una vez, y lo que hago es invocar esa tabla cuando hago esta salida. Es decir, es una consulta un poco compleja, pero que nos resuelve el tamaño y la consistencia y la integridad de las bases de datos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, nuevamente.